Buenas tardes. Como escucharon, esta mesa número 2 se denomina Félix Candela, geómetra y calculista. Está integrada por, bueno, de acuerdo a la información que ustedes tienen, la integra el doctor Fernando López Carmona. Él vive en Querétaro, se le complica asistir aquí a la Ciudad de México, sin embargo pasaremos el fragmento de una entrevista que se le ha realizado, donde ustedes pueden derivar la excepcionalidad de la geometría y del cálculo. La integra también el arquitecto Juan Antonio Tonda. Él es profesor de la Facultad de Arquitectura, es profesor de la especialización de encubiertas ligeras y realmente pues es la autoridad que tenemos aquí en México sobre la geometría y el cálculo de Candela. También estará el doctor Juan Gerardo Oliva Salinas. Él es arquitecto de aquí de la UNAM, hizo su doctorado en Alemania, en la Universidad de Stuttgart, es profesor de la especialización en cubiertas ligeras, es Premio Universidad Nacional, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordina el Laboratorio de Estructuras de aquí de la Facultad de Arquitectura. Ha desarrollado aportaciones importantes en el campo de las estructuras resistentes por forma. Está también con nosotros el arquitecto José Luis Rincón Medina. Él es profesor de aquí de la Facultad de Arquitectura y también profesor de la especialización en cubiertas ligeras, y pues él es testigo de la experiencia de los cascarones de concreto aquí en México y conoce los fundamentos de la obra de Candela. Nos acompaña el doctor Luis Alfonso Basterra Otero, él nos acompaña de Valladolid. Bueno, ya lo conocen, es un erudito en el campo de la conducta estructural de los cascarones de concreto. Y también nos acompaña José María Churtichaga. Okay. Él nos acompaña de Madrid, ha realizado estudios importantes en el campo de las estructuras y escribió un artículo sobre la relación de Candela con Pérez Piñeiro. Entonces vamos a analizar estos dos temas, la geometría y el cálculo. Disponemos más o menos de 1 hora y media. Aproximadamente cada participante tendrá unos 10 minutos de intervención inicialmente. Después se va a hacer una sesión de preguntas. Vamos a iniciar primero con el doctor Juan Gerardo Oliva, que va a retomar va a hacer una presentación breve. Después pasamos el fragmento de la entrevista de López Carmona y retomamos ya el orden que trae el programa establecido. Adelante, doctor Oliva. Sí, bueno, yo voy a pasar mis 10 minutos en unas imágenes. Voy a molestar un poco a los integrantes de la mesa, que nos giremos un poquito. El tema es geómetra y calculista. No hay duda de que Félix Candela fue un excelente geómetra y calculista. Ya nos decía Antonia Candela cómo su padre le dijo: hija, estudia física si quieres ser arquitecta. En España, cuando estudia Félix Candela, los aspirantes tanto a arquitectura como a ingeniería tenían que cursar 2 años previos de matemáticas y de física para después hacer un examen y ser aceptados. De ahí que vemos el caso Candela, vemos el caso del doctor Basterra, ¿no?, que siendo arquitecto y se introduce fuertemente en el campo de la matemática y del cálculo. Aquí, bueno, el restaurante de los Manantiales, que ya hemos hablado, se ha presentado varias veces. Esta es la versión 1, diría yo. Hay varias versiones de este restaurante. Aquí vemos que si Candela no maneja adecuadamente la geometría, en este caso el paraboloide hiperbólico, pues no hubiera logrado hacer lo que hizo con sus cascarones de concreto armado. Obra de los Manantiales la va a repetir el ingeniero George Schleich en Alemania en fibra de vidrio, lo cual le va a merecer una crítica negativa por parte del profesor Fraiotto, al decirle que por qué está repitiendo algo que ya se había hecho.
Pero aquí el material es fibra de vidrio, es un cascarón experimental en Alemania, en la ciudad de Stuttgart. Otro más es este restaurante, el restaurante C. Rose de Alemania, de Ulrich Mütter. Ulrich Mütter es un ingeniero alemán de la Alemania del Este, poco conocido. Él admiraba mucho la obra de Candela y entonces él, vamos a decir, repite de alguna manera esta obra, pero la diferencia es que el concreto que se utiliza, aún siendo la Alemania del Este, en su momento, es un concreto vaciado, lo cual no utilizó Candela. Aquí era con bote y aplanado que se aplicaba el concreto. Pero bueno, Ulrich Mütter manifiesta su reconocimiento a Candela. Y un cuarto más, de esto ya nos platicará el doctor Carlos Lázaro, que ya nos está acompañando, y aquí ya no trato más este tema. Félix Candela no solo es homenajeado y reconocido en México. En el año 2007, la Universidad de Princeton realizó un simposio y publicó este libro en homenaje a don Félix Candela. Fue la última vez que tuve oportunidad de ver a la señora Dorothy Candela, al profesor David Billington en medio, al profesor John Abel de la Universidad de Cornell. Este es David Billington, Dorothy Candela, 2 años más o menos antes de su fallecimiento, el hijo de Billington y una muy simpática dama acompañante de Dorothy Candela. Posteriormente en México hicimos un simposio de cascarones, un simposio de estructuras laminares de la IASS, la International Association for Shear and Spatial Structures, y aquí Dino se encarga de producir también un libro sobre cascarones de concreto armado en México dentro de un tema general que es aquella primavera creadora, cascarones de concreto armado, en la cual, además de esa publicación, incluye una serie de maquetas de obras diversas, no solamente donde intervino Candela. Aquí alcanzamos a ver el Altillo, atrás se ve Palmira, y aquí se ven los moldes de termoformado que se utilizaron para elaborar las maquetas. Y aquí algunos ejemplos más de las maquetas. Aquí vemos la Purísima de Padilla y Ballesteros, nuevamente los manantiales, Palmira y el Altillo. También con motivo del 100 aniversario del natalicio de don Félix, se publica esta revista de la IASS, donde se juntan varios artículos internacionales sobre la vida y obra de don Félix. Y posteriormente en Madrid se hace también una exposición y se publica un libro sobre con varios artículos diversos sobre la obra de Félix Candela. A la siguiente, por favor. Aquí en esta fotografía aparece José Antonio Torroja, de quien ya hablamos, la señora Artigas y un servidor. José Antonio Torroja es el hijo de Eduardo Torroja, el gran constructor de España, quien siempre, haciendo alusión a su hecho de que antes cuando era joven, cuando estaba pequeño era el hijo de Torroja, y después se convirtió en el padre de Ana Torroja, y él era don nadie, ¿no? Porque no pintaba, pero no es cierto. Él fue rector de la universidad, si no me equivoco, y es un personaje muy importante en la vida de la arquitectura española. Aquí están algunas imágenes de la exposición de Madrid sobre la obra de Candela. Y ahora ¿cómo impacta el geómetra Candela? ¿Qué legado nos deja Candela aquí en México? Bueno, conocemos la obra de Gaudí, conocemos también cómo él recurre a sus modelos colgantes para generar sus cascarones, ¿no? Lo cual también va a retomar
Fray Otto en Alemania para diseñar sus estructuras. Cuando tuve oportunidad de estudiar en Alemania, veía que hacer maquetas con modelos colgantes era un proceso muy largo y tedioso, y que si había la geometría y que hay una ecuación que es la de la catenaria que nos permite trazarla a través del coseno hiperbólico, trazarla exactamente, pues no era necesario construir maquetas de modelos colgantes, sino aplicar la geometría. Entonces, cuando yo regreso a México, me encuentro con que reviso todo lo que es a ver si funciona el video, cómo funciona la escuela de Candela. Aquí hay una animación que si logramos que se ejecute, vemos cómo el paraboloide que ya hoy hemos manejado desde temprana hora, cómo se genera con las rectas y cómo también corresponde a una superficie de traslación de una parábola sobre otra parábola. Ahí tenemos las parábolas en un sentido y en el otro sentido. Y esto es lo que aplicó Candela en sus cascarones de concreto armado. Entonces, ¿por qué no aplicar esta misma geometría a lo que viene a ser actualmente las cubiertas velarias? Si vemos aquí, voy a con una membrana, vamos a, con una membrana generamos el paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si esto ya, gracias, si lo pudimos hacer con un cascarón, ¿por qué no hacerlo también con la famosa Z igual a KXY, esa ecuación tan sencilla que Candela utiliza y que le permitió lograr lo que hizo? Entonces, con esa geometría la aplicamos a las velarias. Y aquí ven ustedes la geometría, cómo se determina la forma de una cubierta velaria para el Palacio de Minería en el año del 2002. Ahí está la geometría que se consigue. No, perdón, la anterior es aplicando la parábola. La que sigue, esta imagen, es con el software especializado que ya existe en varios lugares del mundo, es un programa EASY en Alemania, que determina la forma, pero tomando en cuenta también todos los esfuerzos que se producen dentro de la membrana. Pero lo sorprendente es que esta es la cubierta, la geometría que se determina en el año 2002 y este es el interior del patio del Palacio de Minería, y esta es la cubierta que se renueva este año y con este resultado. La geometría es la misma. O sea, aquí están tomándose en cuenta todos estos aspectos que nos permite la tecnología actual, y en el caso anterior, si regresamos aquí, es con la geometría que nos legó Candela, con el uso del paraboloide hiperbólico, el uso de la geometría analítica, ¿no? Entonces, básicamente, pasamos a la siguiente. No nos queda duda de que Candela fue un gran geómetra, un gran calculista. Existe un letrero en griego antiguo que no aparece aquí, pero que nos habla sobre lo siguiente. Aquí está este letrero que no podemos leer, o a lo mejor alguno de ustedes lo puede hacer, yo no. La siguiente, estaba en la Academia de Atenas, y aquí dice que no entre nadie que no sepa geometría. Ya Platón así lo escribía. Nosotros añadimos ni mecánica, ¿no? Porque esa fue la recomendación de Candela a Antonia, su hija, solo que Antonia se enamoró de la física y ya no retomó la arquitectura. Pero es muy importante en cualquier arquitecto que quiere innovar, hacer, proponer algo nuevo y no basarse meramente en el impacto de la forma, ¿verdad? Yo soy capaz de generar una forma y ya con esto hago una buena arquitectura. No, hay que hacer una arquitectura sustentable, que tenga principios de lógica, de cuidado del medio ambiente, de mejor aprovechamiento de los recursos naturales, y ese fue el legado de Candela. Muchas gracias.
Gracias, doctor Oliva. ¿Está el fragmento de López Carmona? Y le dije, me acerqué a él en la calle, le dije, maestro, pues yo soy Gerardo Oliva, ¿no? Me dice, ¿qué hace usted aquí? Pues estoy estudiando en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, ¿no? Yo no sabía si él me iba a aceptar o no sabía, ¿no? Yo lo veía como el gran constructor. Y con una gran sencillez me dio la mano y me dijo, ¿usted viene de México, viene a estudiar a Alemania? Le digo, sí. Me dice, pues olvídese del país, olvídese de la universidad y piense lo siguiente, lo que usted quiera aprender, apréndalo por usted mismo. No espere que los demás se lo den, sea autodidacta. Creo que esto es algo que ya se dijo anteriormente y que en la experiencia de otras personas. Y bueno, yo de todos modos es mi manera muy personal de aprender a través de estudiar uno por sí mismo lo que desea saber, pero fue un consejo que jamás olvidaré y sobre todo jamás olvidaré esa humildad con la que Candela me recibió, me atendió y me contestó. Posteriormente lo vi en 2 o 3 conferencias en Alemania, luego en México y ya no tuve mayor relación con él, pero es un recuerdo muy grato y una recomendación que me sirvió mucho para mis estudios. Un arco empotrado y los cascarones no existían para ellos, lo que existían eran vigas a reflexión y losas. Probablemente el gran manto lo estaban concibiendo como una bóveda de gravedad, pero cuando llegaron a los lunetos, la intersección aquella de dolor de curvatura entre los lunetos de las capillas y la nave central, definitivamente no tuvieron más camino para vivir tranquilos que meter aquella llamada trave de torsión que está encima de la juicio, que a todos nos molesta cuando entramos, y que acabó simple y sencillamente siendo un renglón para poner letanías. No cayó una sola iglesia, y cuando cayó la bolsa de valores, después de estar discutiendo mucho tiempo cómo hacer la bolsa de remates, un día llegó don Enrique y me dijo, ya sé, vamos a repetir el crucero de la Purísima, vamos a hacerlo resistente por forma, por ende tiene que ser de doble curvatura, por ende tenemos que quitarle los arcos y pajones, tenemos que quitarle los arcos de crucero, tenemos que quitarle los empotramientos en las bases y tenemos que hacerla resistente por forma, es decir, que las fuerzas fluyen sobre ella. Esto fue lo que planteamos y afortunadamente nos encontramos con Candela. Candela, cuando le dijo que eso era muy fácil, que eso quisiera él. Ya trae un bagaje de experiencia que supongo que es el europeo que llega a un país donde por todo le parece pues que puede ser mejorado, se pone a mejorarlo. Un país en donde autorizan a que mejore esas cosas porque no tiene reglamentos bien entendidos. De la Mora confiaba en Candela y en mí, y yo confiaba en Candela. Me impresionó mucho un señor que vio aquello, que dijo eso muy fácil, y que después cuando empecé a ver lo que estaba haciendo, que había mejorado el procedimiento de construcción, que hacía los cascarones a base de un forro en vez de 2, que lo hacía por embargo, pues que había adecuado los procedimientos de construcción al contexto donde vivían, donde fundamentalmente entonces y ahora lo único que cuenta es el presupuesto. En la bolsa de valores se descubre nuevamente la necesidad de encontrar los puntos donde se hace integrable la ecuación, en el borde libre de las cabezas de los cañones. En la bolsa de valores no son bordes libres, tienen los arcos, pero tienen escondidos por atrás y por arriba. Y la bolsa de valores es muy hábil, compositivamente es muy hábil. No había espacio para poner pachos, no había más remedio que tomar la luz de arriba, pero tampoco le vamos a poner un tragaluz, ¿no? Entonces se encontró la artimaña de inclinar los planos de corte de los cañones, poner los muros de colindancia verticales, usarlos de pantalla y dejar que la luz entrara y rebotara. Así pudimos. El altillo sí es un caso distinto. Es el manto cortado por los bordes rectos, ya no son arcos, son bordes rectos, son rectas. Es casi una armadura, los puntales del tensor. Y los bordes se convierten en bordes con compresiones crecientes desde el vértice superior al apoyo. Están prácticamente con sección cero en el vértice
superior y que van creciendo hasta tener una sección del orden de 30 por 60 o 30 por 90 en el arranque. Que todo el mundo habla de las traves de borde, nosotros son puntales. En el caso de la artillería además hay otro hecho, que se deja una de las puntas, la que ve hacia el jardín, la que ve hacia el norte, abierta, nada más con los paralelos verticales, que son para cargar la trave de borde, ya dijimos que es un puntal, para cargar el puntal de borde, que pesa mucho, y para eso ponen los puntales para cargar. Y también para tomar la presión del viento sobre la ventana. Estamos en el mundo real, no estamos en la abstracción. El viento empuja con muchas ganas. Y la gravedad jala con muchas ganas. Entonces, un rombo apoyado en las dos patitas que van hacia abajo, en el borde del pedregal, que esa es otra de las condicionantes del problema. Ahí termina el pedregal. Ahí está el manto de piedra cortado. Entonces el cascarón está apoyado arriba en la roca, que garantiza su capacidad de carga. Y la sacristía está abajo para rellenar en vez de con tierra. Rellenamos con la sacristía para mantener la losa horizontal. Está apoyada ya en el valle compresible. Entonces el muro de atrás tiene que ser un apoyo completo. ¿Qué entendemos por apoyo completo? Un apoyo capaz de resolver flexiones, tracciones, compresiones. Y los otros bordes tienen que ser bordes libres, con esfuerzo cero. Solamente admiten cargas axiales en su plano, los dos puntales, no pueden trabajar en compresión. Y el manto trabaja en tracción. Sí, son dos palitos agarrados por una serie de hilos. Y esos hilos están agarrados en el muro de atrás, que tiene que conducir todo a la cruz. Y la cruz pues, tiene que colgarse del codo para que el perro esté de nariz. Para que el perrito no se vaya de nariz, usted que agarrarlo de la cola, ¿no? Sí, para calcular forzosamente hay que ser geómetra y después calculista, ¿no? Pero todo va unido en una sola disciplina, ¿no? Yo que entré con Candela a trabajar en el año 53, pues tuve mucha ocasión de vivir toda la geometría y el cálculo que en aquel entonces estábamos calculando justamente la escuela, la iglesia de la Medalla Milagrosa, en donde había como 25 paraboloides diferentes, y además por ser rampante la cumbrera de la Milagrosa, pues entonces había que empezar a hacer ahí una serie de números que en aquel entonces pues, ni siquiera se acababa de conocer, usábamos la regla del cálculo, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a una calculadora FAFIT pequeña que se trabajaba mecánicamente dándole vueltas en un sentido para multiplicar y el sentido inverso para dividir, mientras se corría el carrito para atrás, para adelante, ¿no? Entonces, los cálculos eran bastante laboriosos y los listados pues, también muy largos, ¿no? Porque además teníamos que trabajar con 4 cifras decimales, ¿no? Como además la fórmula entraba en unos logaritmos neperianos, pues en aquel entonces no había tablas de logaritmos neperianos, entonces teníamos que usar los logaritmos decimales y multiplicarlos por una constante para sacar los neperianos. Por fortuna todos los paraboloides que entran en la Milagrosa son de planta ortogonal y de borde recto, ¿no? Entonces todos esos paraboloides que entraban ahí
pues eran lo que se llaman paraboloides equiláteros, que quiere decir que tienen las dos parábolas el mismo parámetro en las dos direcciones. Entonces, las fórmulas eran muy sencillas, pero de todas maneras, para aquellos tiempos requerían una serie de cálculos. Pero, pues ahí, entre Candela y yo en aquel entonces, pues he de decirles que yo no sabía nada de estructuras y mucho menos de paraboloides. Bueno, de estructuras sí sabía porque habíamos tenido aquí en la Escuela de Arquitectura un par de buenos maestros, que era el arquitecto Pechar y el arquitecto de La Colina, ¿no? Que eran unos maestros que se empeñaban mucho, nos daban muy buenas clases. Y a mí me gustaba de todas maneras el cálculo. Pero Candela entró cuando yo estaba en tercero de arquitectura. Creo que yo había reprobado el primer año, sobre todo en estereotomía, una materia muy difícil para aquellos tiempos. Y entonces Candela entró al taller de construcción y pues éramos 4 o 5 alumnos los que nos interesamos, y nos empezó a enseñar la catenaria, ¿no? La famosa curva catenaria, totalmente desconocida, que cuando decía uno, no hay nada más que sacar el coseno hiperbólico, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso del coseno hiperbólico? En la vida lo habíamos visto. Entonces nos iba metiendo con una sencillez extraordinaria, nos iba metiendo a todos los alumnos, y al año de estudiar con él, entonces él ya me llamó que si quería ir junto con otro compañero mío, Pérez Tenorio. Entonces nos llamó a los dos y empezamos ya nos presentamos a los 6 meses a trabajar con él. Pero Pérez Tenorio declinó la oferta, y entonces Candela dijo, bueno, él se lo pierde. Entonces ya estuve yo ahí, y pues claro, todo esto de la Iglesia Milagrosa se llevó a cabo en cuanto a los cálculos y la geometría. Pues he de decir que la geometría del paraboloide hiperbólico, que era lo principal de Candela, yo en esos momentos no la dominaba. Yo me limitaba a hacer los cálculos y ayudarle a Candela en todo esto, ¿no? Que tenía un empeño en calcular y en mostrarme todos las traducciones que había hecho de un archivo fenomenal que iba al Centro de Documentación Científica y Técnica, que estaba en la Plaza de Ciudadela, y tenía copias de todos los artículos que había sacado. Había incluso, cuando tomó un artículo sobre, desde luego el alemán, no había problema para él, lo había aprendido a traducir, cosa que yo me he metido 4 o 5 veces a estudiar alemán, y sé un 20% del alemán, y sobre todo la parte técnica, que es la que dominaba él. Entonces, de todos los alemanes como Die Schinger y Finsterwalder y toda la serie de alemanes que habían iniciado todo esto, tenía todo traducido, ¿verdad? Y posteriormente se metió mucho en los paraboloides hiperbólicos para deducir las ecuaciones de membrana a través de unos escritos que había escrito otro alemán, Adolf Pucher, y con esas ecuaciones diferenciales las estuvo tratando de integrar, y para eso contrató a un matemático, que lo único que me acuerdo de él es que usaba tinta verde, lo cual decía yo, se me hace un poco raro usar tinta verde. Y entonces empezaban a pelearse entre ellos dos. No, pero no has integrado esto. Y eran unos escándalos ahí porque no se ponían de acuerdo. Yo creo
que no había forma de que el matemático se plegara a lo que quería sacar Candela, que finalmente, no sé cómo, pero sacó todas las ecuaciones diferenciales, y en fin, había una serie de factores implícitos ahí, y en las ecuaciones diferenciales había unas variables ocultas que tuvo que crear Candela, y claro, estas variables ocultas que representan la proyección de la carga, de cuando está la carga uniformemente repartida realmente y la carga en proyección horizontal. Entonces, claro, todas las ecuaciones había que manejarlas con cálculo diferencial, ¿no? En aquel entonces no llegábamos a nada de eso. Pero Candela finalmente sí obtuvo todas estas ecuaciones y las publicó en un papel, en un paper, como dicen los americanos, en un paper. Y una cosa que a mí siempre, y que me ha sorprendido más en estos días, es conocer más a fondo a la persona con quien trabajé durante 15 años. Después de esta yo no sabía nada de que Candela había sido condenado a 20 años de prisión por el franquismo, no sabía nada de la relación que había tenido con la arquitecta Ucelay, que fue la primera arquitecta que se recibió en España, y en fin, una serie de... Al venir aquí tantos españoles, me he enterado de la otra mitad de Candela, porque realmente yo amigo de Candela no lo era un allegado, dijéramos, un allegado a él, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho aquí con Dino es abrir las puertas en cuanto a mí para conocer al Candela, que tenía otras cosas que yo nunca me había dado cuenta de ellas, y una de esas cosas también era esa correspondencia y esa comunicación, porque yo soy una verdadera piedra para la comunicación social, no sé enviar un mail, no sé, en fin, pero me he dado cuenta de eso, y creo que pues creo que es todo. Podría hablar mucho más de la geometría, pero creo que aquí en México lo del paraboloide hiperbólico está ya en la escuela está tan sobao, tan conocido por todas partes, que creo que pues es todo lo que tengo que decir. Buenas tardes. Muchas gracias a Dino del Cueto, ¿dónde anda? Por invitarme a participar. Para mí es un verdadero honor. Y sobre todo muchas gracias a ustedes, señoras y señores ponentes en este coloquio, pues como lo ha dicho el maestro Tonda, a mí me han enseñado muchísimas cosas del arquitecto Félix Candela. Y también muchas gracias a los asistentes a estas sesiones. Vivir en la Ciudad de México es tener la oportunidad, como decía el arquitecto Felipe Leal en la inauguración, de observar la obra del arquitecto Félix Candela y de otros arquitectos que siguieron las enseñanzas del maestro. Tenemos una buena variedad de aplicaciones de este amplio espectro de conocimiento formal y estructural que abarca desde las losas dobladas o travelosas, las bóvedas cilíndricas, largas y cortas, las superficies de revolución. Cada uno irá recordando con estas definiciones las obras que representan esta parte geométrica. Los paraguas como la expresión más sencilla del paraboloide hiperbólico. Los paraboloides de borde recto pero con su eje inclinado, la agrupación de paraboloides de borde recto, el paraboloide de borde curvo, la bóveda por arista que ya se ha mencionado con paraboloides hiperbólicos,
la multiplicidad de mantos de borde libre y finalmente la combinación de materiales estructurales, acero y concreto. Detengámonos un poco y preguntémonos de dónde sale toda esta variedad de formas, que el solo hecho de mencionarlas ya tiene su dificultad. Desde mi muy particular punto de vista, el arquitecto Candela parte de la combinación de un principio geométrico, un principio estructural, un principio constructivo y un principio lógico, amalgamándolos con sensatez. Esto el doctor Basterra lo mostró claramente en la primera imagen, todas estas características. Permítanme empezar por el principio constructivo que involucra al material, el concreto. Una de las características que se resaltan en los libros de estudio del concreto es su moldeabilidad, característica que se aprovechó durante mucho tiempo para hacer vigas de sección rectangular rectas, columnas de secciones cuadradas, rectangulares, circulares, etcétera, rectas, losas macizas o aligeradas o nervadas, planas y en la mayoría de los casos usadas horizontalmente. Vaya aprovechamiento de la moldeabilidad del concreto, fabricando barras rectas y barras y placas planas. Se pueden levantar muchas voces y con razón diciendo que hicieron formas diferentes a estas con el concreto, pues como dice Ove Arup en el prólogo del libro Las estructuras de Candela de Colin Faber, conocido por todos. Candela no inventó el paraboloide, pues ya otros lo habían utilizado antes que él, pero Candela produjo una gran variedad de formas con el paraboloide hiperbólico. Hasta aquí la cita. Yo diría que él es quien aprovecha de manera lógica la moldeabilidad del concreto. El principio estructural, la estabilidad simple de las estructuras, aprovechar los fundamentos estáticos sin descuidar las complicaciones de las deformaciones de las estructuras, para incorporarlas cuando sea necesario y para eludirlas cuando no lo son, o por lo menos mantenerlas a buena distancia. Candela no negaba los avances en materia de análisis estructural, pues él mismo en sus escritos recopilados por la editorial Sharait era un promotor de la teoría plástica ante la resistencia de muchos a cambiar de la teoría elástica a la teoría plástica para el análisis del comportamiento estructural. Esto en los años 50. En la Facultad de Arquitectura, 60 años después, se sigue enseñando la teoría elástica. En las estructuras planas, por ejemplo, los arcos de cualquier forma, el funicular de los sistemas de cargas, fue la herramienta que utilizó Candela para garantizar el trabajo sencillo de las estructuras. El funicular es esa línea virtual por donde se conducen las cargas para llegar al suelo y que si actúan sobre una estructura que tenga la misma forma o una forma cercana, esa estructura trabajará cómodamente. Este mismo principio existe en la naturaleza para las superficies de doble curvatura, es decir, que las superficies de doble curvatura son funiculares o antifuniculares de las cargas que genera su propio peso. Y creo que por todos son conocidas las expresiones que resultaron de la aplicación de la teoría de la membrana al caso del paraboloide hiperbólico, que para muchos resultan complejas, pero que hubieran resultado mucho más complejas de no ser por las simplificaciones hechas
por el sentido común, aunado al dominio de las matemáticas de Félix Candela. El principio geométrico. Candela no inventó el paraboloide. Bueno, tampoco Euclides inventó la línea recta. Sin embargo, las definiciones y postulados de Euclides sirvieron como herramienta para el avance del conocimiento geométrico a través de los tiempos, para la representación y la comprensión de las formas que hay en la naturaleza. El paraboloide existe en esa película de jabón que se adhiere a los bordes y que gracias a la geometría, esas formas ahora nos parecen familiares y sencillas y las podemos representar. Candela se apegó a la geometría con rigor. Basta ver los libros y todas las imágenes que aquí han presentado. Basta ver los libros publicados que junto a la fotografía de cada obra está siempre el dibujo de la génesis, que no es un croquis, es un estudio geométrico de la forma utilizada. Así pues, con estos tres principios se establece la base de los cascarones de Candela. El estructural, que nos indica el camino que las cargas siguen para llegar al suelo o a los apoyos. El geométrico, que define la forma de este camino, y el constructivo, que nos dice que la forma de ese camino se puede hacer con ese material moldeable, el concreto, y para construir el molde donde se vaciará el concreto, nuevamente el rigor geométrico hace su aparición para conocer las características de la forma, y siendo el caso del paraboloide hiperbólico una superficie reglada de doble curvatura, inversa o anticlástica, la cimbra se puede construir con elementos rectos. Fácil, ¿no? Y el cuarto elemento, el lógico. La lógica y la sensatez de Candela aparecen y se manifiestan de diferentes maneras. Ya se mencionaba el lunes que en el taller de composición no obligaba ni orillaba a sus alumnos a resolver los problemas arquitectónicos con paraboloides hiperbólicos. No era el objetivo. Es decir, que si el problema requería de un sistema de pisos horizontales, ya para vivienda o para oficinas, había que utilizar losas horizontales. Sería un poco difícil amueblar una vivienda o una oficina sobre un piso en forma de paraboloide hiperbólico. Esta es, pues, la razón por la que hablamos de las cubiertas de Candela. Otra manifestación importante de la lógica del diseño utilizada por Félix Candela se da en el Palacio de los Deportes. Pues cuando Candela, considerado el representante de Dios en la tierra para hacer los cascarones de concreto armado, integra uno de los equipos que concursarían para este edificio, todos esperaban que saliera con un paraboloidote de concreto armado, algo así como una gasolinera a lo bestia, o por lo menos con un muestrario de paraboloiditos más o menos grandes, pero de concreto armado. Pues no. Analiza el problema de las dimensiones de la cubierta por un lado y por otro lado las características del terreno donde se localizaría, que es una zona de alta compresibilidad, y concibe un casquete esférico con una estructura principal de acero muy ligera y una estructura secundaria todavía más ligera de aluminio, esta sí con forma de paraboloides hiperbólicos. Luego hace un forro de madera y lo cubre de cobre, no sin antes decirle al arquitecto Juan Antonio Tonda que ya estaba lista la cubierta, que le pusiera las patas. Nuevamente fácil. Está claro, pues, que a lo largo de su vida profesional, y lo vemos en todas sus obras, se manifiesta
el formalismo, pero no el formalismo de la forma por la forma misma, sino el formalismo que defendía, el formalismo producto de la conjunción entre la forma geométrica, el trabajo estructural y la facilidad constructiva. Muchas veces hemos oído, incluso lo oímos de él mismo, de esa posición en que lo ubicaban en la tierra de nadie, de ese rechazo a considerarlo arquitecto por los arquitectos e ingeniero por los ingenieros. Sin embargo, visiones más amplias y claras y menos mezquinas ubicaron a Félix Candela junto a Nervi y a Fuller como el grupo de ingenieros arquitectos del siglo XX, como un reconocimiento a que pisaban y pisaban fuerte el terreno de la arquitectura y el terreno de la ingeniería. Gracias. A continuación tenemos la participación del doctor Basterra. Buenas tardes otra vez. Bueno, yo, si me es permitido por el moderador de la mesa y dado lo avanzado de la hora y lo cansado que deben estar todos los que nos acompañan, y además seguramente que tendrán intención de preguntarnos a los que aquí nos sentamos, yo renuncio a mi turno y lo cedo a los que están en el auditorio. Si puede ser. Puede ser, sí. Entonces vendría la participación del doctor José María Churtichaga. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Ya casi todos con el descenso de glucosa. Dino, desde luego es un verdadero sueño poder estar aquí en México y todos te lo hemos agradecido y yo no puedo ser menos el poder compartir con todos vosotros unas horas en las que egoístamente el ponente es el que aprende y no el auditorio. Yo tenía una presentación, no tenía pensado debatir ni tener una presentación previa. De hecho, en la formaleta que nos ha traído aquí, yo lo comentaba con Alfonso, ¿verdad? Con Alfonso Basterra, que no nos gusta. La verdad es que las mesas de debate yo creo que se excitan y se alimentan cuando pasan las intervenciones y voy a procurar. Pero se ha producido, después de la intervención de Alfonso, un hecho trascendental que quiero compartir con vosotros y que ha sido un correo electrónico que me ha llegado desde mi oficina de Madrid y cuyo digamos, asunto es correo urgente de don Félix Candela. Y dice así: querido coloquio, me parecería una falta de respeto irrumpir así como así en la sala después de 14 años instalado en un doble paraíso. El que yo me gané por ser fiel a mí mismo y el otro en el que no paro de construir cascarones cada vez más celestiales sin el método de los elementos finitos. José María, como conozco tu tendencia al debate y al lío, y por ser español de nacimiento, quiero que con todo respeto y cariño contestes a Alfonso Basterra y le pidas que no me dé otra vez la comida que me dio en Casa Ciriaco hace muchos años. Te digo lo de ser español porque creo que sin duda ayuda a que todo quede en esa cultura de la discusión vehemente y pública que tanto se practica en las barras de los bares españoles y en la que me entrené en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Te dejo porque estamos hormiganando una lámina con forma de nube y el concreto blanco no se sujeta en algunas zonas. Tengo que variar su consistencia a sabiendas de que variaré el módulo de elasticidad en algunas zonas. Te mando algunas fotos. Dile, por favor, a Alfonso, que no se le pase por la cabeza meter la nube en el inefable programa ANSYS, pues quedará muy confuso y alterado por los resultados. Hasta el próximo coloquio, naturalmente organizado por Dino del Cueto, os saluda don Félix Candela. Y como decía el propio Ortega, que me parece una figura fundamental que a mí me gustaría traer hoy aquí en la obra de Félix Candela y sobre todo en los escritos, pensar es exagerar. Y eso es lo que he procurado hacer. Por lo tanto, mi propuesta es que platiquemos. Bueno, querido maestro, nada más tengo que reprocharle que el culpable
en persona de haberme introducido en este lío en el que ya llevo sufriendo durante ya casi 17 años, ha sido usted. Y por lo tanto, con todos los respetos, le digo que, como rememorando al célebre filósofo Demócrito, casi todo en la vida es el producto de una combinación del azar y la necesidad. Y en aquel momento mi ignorancia, al hablar con usted, me hizo revolver entre las posibilidades existentes para encontrar una manera de acercarme, aunque fuera lejanamente, a cómo él verdaderamente pensaba. De manera que mi interés únicamente ha sido ofrecerle un homenaje y en ese sentido debe de ser leída mi actividad. Muchas gracias. Hay un tema, digamos, yo creo que importante es decir, este juego, y desde luego suplico que me perdone la familia de Candela por esta licencia literaria, pero hay algo importante, Alfonso, en lo que has dicho. Ha habido una parte de tu intervención que a mí, con todo cariño, me ha levantado un poco de mi silla. Es decir, has llamado a tu intervención el verdadero comportamiento estructural de Félix Candela. Yo la palabra verdadero la pondría muy entre comillas, porque si bien hablas de que Félix Candela deliberadamente oculta una viga de borde en Cuernavaca, que no oculta, es muy evidente, solo hay que acercarse y darle la vuelta al edificio, tú has ocultado algo que a mí me parece importante, y es que en tu análisis de ANSYS, y ya entrando en cuestiones técnicas, pero creo que se pueden entender muy bien, manejas un módulo de elasticidad constante. Eso es un módulo, digamos, el módulo de elasticidad es un término que mide la rigidez de un material. El concreto armado, el hormigón armado, como lo llamamos en España, es un material profundamente anisótropo, es decir, nada isótropo, y depende fundamentalmente no solo de la cantidad de acero y de la dirección que tenga, sino también de su propia calidad de ejecución, anisotropía, coqueras y múltiples defectos que puede tener su ejecución. Por lo tanto, el programa ANSYS ni tampoco alcanza ninguna veracidad. Entonces, digamos que la palabra veraz, en este caso, digamos que me ha incomodado, porque Félix, si algo buscaba Félix, era precisamente la verdad. Y esa búsqueda de la verdad le hizo darse cuenta que la verdad se enmarca en un marco en el que uno sabe que está dentro, pero es muy difícil y muy imposible de alcanzar. Por lo tanto, es por lo que ha motivado un poco mi intervención, y me gustaría que debatiéramos en ese sentido. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, porque no quiero abusar de las intervenciones. La comida no fue una, fueron varias, de manera que no se puede achacar a una que estuviera mala, hubo unas cuantas. En cuanto a la viga de borde, donde está oculta es en las publicaciones. Lógicamente el edificio la tiene desde el primer día, pero las perspectivas desde las que están sacadas las fotografías más conocidas, especialmente las del libro de Faber, no la muestran. En relación con el tema de ANSYS, bueno, el programa ofrece una imprecisión inherente a la propia configuración, a la propia concepción del sistema, que se basa en elementos pequeños y por lo tanto no muy pequeños por definición, no infinitamente pequeños, pero a mí me interesaba más, por eso casi no he hablado de los números que salían, a mí me interesaba más una interpretación cualitativa del comportamiento, y para eso sí que es válido. El hormigón se le puede considerar homogéneo, aun sabiendo que esto es una simplificación. En términos globales, la lámina es de hormigón, el comportamiento es igual en todas las direcciones y, por lo tanto, isótropo anisótropo es la madera o una viga, que tiene una armadura muy intensa en una dirección y no la tiene en otra. Pero una lámina con un mallazo, básicamente se comporta igual que una losa maciza plana, tiene un comportamiento parecido en todas las direcciones. Y la lectura cualitativa del funcionamiento de la estructura, sea el verdadero o por esa imprecisión que yo asumo y reconozco y está ahí implícita,
nunca la llegaremos a saber, entendiendo que afinar al segundo decimal o tercero probablemente carezca de mucho sentido. Sí que arroja algunas claves de cómo han pasado las cosas. Por ejemplo, solamente refiriéndome a los tirantes de tracción que se forman en la capilla de Cuernavaca por el efecto ménsula hacia atrás de los dos semiarcos a los que presuntamente está anclada la lámina, cuando lo que está es anclada la viga a la lámina y no al revés, pues ya es una lectura que no nos hubiéramos, probablemente no habríamos alcanzado si no hubiera sido por un mecanismo de este tipo, que por supuesto, y con esto termino, yo no santifico ni coloco en un pedestal, es un procedimiento, una ayuda que ahora mismo la informática nos ofrece y que en mi caso, pues no solamente estas estructuras, sino otras muchas que también he analizado con elementos finitos, con independencia de los valores cuantitativos, que ya repito que pueden ser puestos en una segunda plano, la lectura cualitativa de cómo funciona la estructura. Algunos no los he traído, pero de muchas de estas estructuras que mostré esta mañana tengo animaciones de cómo al ir aumentando las cargas se van deformando, pues sirven para entender un poco cómo funciona. Bueno, es una pregunta para todos. En cuanto al entendimiento del procedimiento que el arquitecto Tonda pudo adquirir en estos 15 años de experiencia, ¿se ha logrado hacer una metodología acerca de este procedimiento para que esté al alcance y no se pierda otros tantos años más sin este conocimiento? Sí y no, como decía Octavio Paz, sí, pero no. Sí se ha logrado, pero pues si no hay estudiantes que les interese, pues no se ha logrado. Entonces, además a mí me parece que ha resultado muy pesado ya el cálculo de los cascarones. Entonces, la herramienta, claro que está en el paper que escribió Candela en 1954, que se lo mandó a la CEI, ahí está toda la bola de ecuaciones que hay que aplicar, pero no hay gente ya que lo siga, entonces sí hay una metodología. Es un poco ilegible entender las ecuaciones en el sentido ingeniería, en el sentido cálculo, en el sentido matemático, y tal vez hacer una metodología ya con un lenguaje un poco más accesible. Bueno, yo escribí un libro por ahí por el 74, enorme, grande, de 30 por 30, porque eran unos nomogramas para no hacer cálculos, para que nadie tuviera que hacer cálculos de las fórmulas. Pero no se podía aplicar nada más que para los paraboloides de planta rectangular, que son los que más se hacen en la construcción, ¿no? Porque nosotros nos ponemos como arquitectos a proyectar, y yo creo que nadie proyecta ya con ejes oblicuos, ¿verdad? Entonces todos proyectan con sus ejes ortogonales. Entonces, pues con ese libro, como me decía, yo traté de facilitar lo que tú dices, lo que tú estás pidiendo. Y ahí se podía poner la planta de un paraboloide y leer pues, los esfuerzos que daban las fórmulas. Pero pues eso no sirvió para nada, ¿no? Bueno, quiero decir, nadie se puso a hacer paraboloides, ¿no? Por alguna otra causa, como decía alguien por ahí, que ya pasaron de moda, ya no enseñes eso. Bueno, yo encantado de no enseñarlo, pero desde luego el que lo quiera hacer, ahí están los papeles y el que se quiera meter aquí al curso que también resulta ya un poco aburrido, pues que también lo haga, pero no sé si contesto a tu pregunta.
Ahora, quizá haya una cuestión, un poco al hilo de tu pregunta, ya no es, yo creo que tan solo, digamos, el legado, la cuestión del paraboloide hiperbólico. Yo creo que la gran lección de Candela en lo que respecta al cálculo es precisamente perderle el miedo. Es precisamente entender que lo verdaderamente importante y lo que necesitamos es un edificio y es una estructura, no es un cálculo. Esa frase es precisamente una frase de Cross, uno de los calculistas que más simplificaron el cálculo de las estructuras hiperestáticas. Él dijo eso. Y él dijo también una frase que os traigo aquí, que me parece importante y que refleja muy bien lo que decía Candela. Es decir, lo verdaderamente importante es intentarlo, es utilizar la vida y el tiempo que tiene uno como prototipo, es fallar y acertar y levantarse. Y ese es el drama, quizá, de las sociedades extremadamente avanzadas, donde los propios mecanismos de seguridad, los propios mecanismos de los seguros, llevan unas normativas extraordinariamente perversas que impiden el prototipo y la invención. Candela tuvo la enorme suerte de encontrar una tierra fértil a la invención, y esa fue su grandeza. Y tuvo la inteligencia profunda de entender que con el cálculo, si bien fue un enorme calculista, también supo mantener una gran distancia de él. Y muchas veces tomó decisiones de manera intuitiva. Y esa yo creo que es su genialidad. El propio Cross, y no Candela, que era puramente calculista, decía, si a pesar de todo quieren ustedes continuar por este camino, se refiere a los cálculos complejos, si han decidido seguir practicando su ingenuo pasatiempo, aquí tienen un precioso utensilio para que cuando menos ahorren esfuerzo. Se refiere a su propio método de Cross, ¿no? Es decir, personas como estas tienen esa capacidad de entender la cuestión de una manera mucho más global. Lo que verdaderamente urgía a Candela, lo que verdaderamente le enfadaba de los métodos farragosos, era que lo que quería era construir, no quería calcular, no le interesaba el cálculo, o le interesaba en la medida que era el acceso a construir cosas fabulosas, ¿no? Yo creo que ese es el gran legado, independientemente de que el paraboloide esté o no esté de moda, a pequeña escala, a los alumnos que estén ahí aquí, yo creo que es importante ese mensaje de que hay que lanzarse a hacer las cosas. Y esa cita que te comentaba Candela de ser autónomo, digamos, y de pensar por sí mismo es fundamental y tiene mucho que ver con esto, ¿no? El releer las cosas con una cierta crítica permanentemente intentando entender lo que uno está leyendo y a la vez manteniendo una distancia y una creencia, ¿no? Yo creo que esa es la gran, digamos, inteligencia de don Félix. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera a la culta mesa redonda de hoy, al público y a los organizadores, hacerles una propuesta que pudiera ser como final de este maravilloso encuentro. He visto, o cuando yo vivía en Acapulco, sufrí mucho porque destruyeron una obra del gran maestro para hacer un mercado que resultó realmente de muy poca calidad. Y tuve la suerte también de ver exactamente lo mismo en el Casino de la Selva. Entonces, a mí me parece que si consideramos que la arquitectura son los protagonistas del tiempo, como nos los ha enseñado la historia a través de los diferentes siglos, yo creo que la tecnología, la cultura, el momento, las condiciones para realizar la arquitectura se manifestaron con la obra del maestro Candela. A mí me gustaría que surgiera de aquí una comisión que defendiera lo más valioso que ha hecho el arquitecto Candela en nuestro territorio y en nuestro país, y por qué no, que esa defensa que fuera indestructible, porque si no nos va a comer la monetarización, que lo único que quiere es ganar dinero, y estos procesos de la realización del hombre, esta epopeya del hombre manifestada por su genio, sus conocimientos, sus características, y como arquitectura que denuncian una época, debe de ser conservada y preservada. Y mi respuesta concreta es que de aquí se haga una declaración, cuando esto se termine, de que se decide que la obra del gran maestro tenga la permanencia para la eternidad. Gracias. Buenas tardes, soy maestra también aquí de la escuela y simplemente quiero describir brevemente lo que a mí me pasó con Candela, porque nunca me imaginé que 30 años después iba a estar yo en su coloquio.
tuve la fortuna de cambiarme de casa justo cuando iniciaba la carrera de arquitectura, y como entrábamos a las 7, siempre pasaba enfrente de la Medalla Milagrosa y siempre estaba cerrada a las 7 de la mañana. Antes eran 6:30, estaba cerrado, y cuando regresaba, que era tan tarde de trabajar, también estaba cerrada. Pero te hablaba la obra, no sabía yo ni quién la había hecho, hasta que un día decidí en sábado irme a meter a la iglesia. Y lo que me motivó fue la explosión espacial que había y descubrir cómo se veía la cimbra y cómo llegaba en un momento a desaparecer y volverse a transmitir las cargas. Entonces, yo no sabía cálculo, pero 9 años después logro hacer mi primer cascarón. A lo que yo me refiero es que muchas veces para que un alumno le interesen las cosas es que conozca las obras, que los invitemos a recorrerlas, para que eso sea lo que haga que después uno se meta en complicaciones como construirlas. Nada más. Eso que cuentas me ha recordado una anécdota que me contaba don Félix, que tiene que ver con Torroja y con el frontón Recoletos. No con el hipódromo, sino con el frontón, el que quedó destruido en la guerra y después fue demolido. Él decía que él estaba muy interesado con esa obra y muy fascinado, y que un día subió por la escalera a la cimbra para ver cómo se estaba haciendo, y se encontró a Antonio Torroja encima, y que le trató muy mal, ¿no? Le trató muy mal, de una manera muy despectiva, porque era una persona antipática, y que eso fue el mayor acicate que tuvo para intentar conseguirle intentar superarla a toda costa. O sea, que efectivamente el visitar las obras y el motivarse y el enamorarse de los espacios es algo que verdaderamente es lo que a uno le sacude como arquitecto, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí probablemente hemos tenido alguna emoción temprana que nos ha lanzado a serlo, ¿no? Pero es importante eso que has comentado. Voy a tomar la palabra. Me da gusto lo que dice José María, porque ciertamente me lo contó a mí también Candela, y luego escriben así, el alumno de Torroja, ¿no? El seguidor de Torroja, pero para nada. Además, bueno, políticamente eran encontrados. Entonces, eso de que afirmen que Torroja le enseñó a Candela, hay que, yo creo que va más por esta reacción, ¿no? Y lo contó así, efectivamente, que lo trató despectivo y que le cayó gordísimo, ¿no? Pero no, nunca negó de su genialidad, ¿no? Y dijo que era y siempre reconoció su trabajo, pero como persona no tuvo contacto con él. Entonces yo creo que hay que dejarlo claro, y le doy la palabra a Miguel Seguí, que hablará sobre esto. Sí, yo también tengo una anécdota, porque a mí también me comentó la misma historia, pero tenía un matiz. No era que fuera desagradable, sino que es que en la introducción, cuando Candela subió a ver la obra, le dijo a Torroja: joder, si esto tan complicado no puede ser porque funciona como una viga. Entonces eso es lo que le molestó a Torroja, que él viera una cosa muy simplificada cuando son unos cálculos mucho más complicados. Yo quería, antes de que se levante Juan Antonio Tonda, que nos cuente, bueno, a mí me lo explicó muy claramente en algún momento en una entrevista, cómo estaba organizado cubierta sala, porque es una cosa que se queda siempre muy en el aire. Había quienes colaboraban, cómo estaba estructurada la mecánica de la empresa familiar, casi. Bueno, antes de explicar lo de cómo funcionaba cubierta sala, quisiera decirle a Churtuichaga que otra de las frases que decía mucho Candela, y yo lo aprendí de él, es que el cálculo es un arte, no es una ciencia. Entonces, que nuestros cálculos son una cosa muy aproximada que vamos aprendiendo poco a poco, metiendo métodos otros, pero que en el fondo somos unos artistas, igual que los arquitectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los ingenieros son también unos artistas cuando descubren dentro de ellos que lo que les gusta. Yo conozco ya miles de ingenieros que les gusta la arquitectura, pero en el cálculo hay un arte, ¿verdad? Y un arte muy divertido, ¿verdad? Porque creo que hasta más importante. Bueno, en cuanto a la pregunta, cubierta sala funcionaba en dos secciones. En una sección estaban Julia y Antonio
con la parte, estaba Julia con la parte administrativa y Antonio con la parte constructiva. Antonio se valía de una serie de ingenieros, pues dijéramos equivalentes a los peritos aparejadores de España, que estaban visitando las obras y llevaba la parte, pues la parte monetaria. Antonio tenía los grandes presupuestos de obras de miles y millones de paraguas y de hechos. Y Félix, pues, estaba muy divertido del otro lado, creando formas nuevas y haciendo cuanta iglesia caía que no dejaba un centavo. Entonces, la empresa estaba dividida en la parte Félix, que era la mente creativa, y toda la parte económica del lado de Antonio y Julia. Y entonces funcionaba pues muy bien, ¿no? Incluso estábamos separados por un pasillo. Incluso Antonio tenía un laboratorio fotográfico entre las dos partes y se pasaba la vida haciendo las fotografías de todas las obras y era un verdadero aficionado. Y Julia pues hacía el archivo que tú... ¿Dónde estás, Dino? El archivo ese de 800 páginas era hechura de Julia, y la parte de la contabilidad donde llevaba todo al centavo, todas esas obras que dices que las... No sé si ya lo has enseñado, ese archivo de 800 páginas. De 32 láminas. Sí, 32, y en cada lámina hay como 20, no sé. Ahí se veían todas las obras y lo llevaba eso muy bien, ¿no? Y Antonio, siempre un poco serio y malhumorado, creo acabó por pelearse con Félix, pero bueno, estaba la oficina dividida de esas dos maneras. Empezar con chismes. Pero la oficina sí estaba dividida entre la construcción, que la llevaba Antonio, y claro, cuando las obras eran de la envergadura de la Virgen Milagrosa, pues, a mí me empezó Félix a mandar a la obra, pero inmediatamente me dijo, no, tú vete a la oficina, esta obra yo la voy a supervisar personalmente. Obras así, pues él estaba ahí presente, ¿no? Porque era una obra muy particular, ¿no? Y en general ya, y la oficina sí, cuando un arquitecto quería un disparate, pues había que resolverlo del lado de Félix, ¿no? Como una cubierta para una alberca absurda que hizo el arquitecto Mojar. Había que entonces resultó una cubierta híbrida, que por un lado era un paraboloide, pero por otro lado interceptaban dos planos quebrados. Entonces me dijo Félix, no, eso yo no quiero saber nada de eso, a ver, haz tú lo que te hagas. Entonces, cosas así, o como decía ayer Oscar Hageman, si había que hacer un tinaco. Me regañaba porque yo quería meterle arquitectura al tinaco, y él lo que quería era que sacara ya los planos, ¿verdad? Pero no sé si está claro cómo era la parte administrativa. ¿Y quiénes trabajaban del lado de Félix? Del lado de Félix estaban una serie de ingenieros, de la Torre, el ingeniero Gallardo, muchas gentes que... Elías. ¿Quién? Manuel Elías. No, Manuel Elías era un excelente calculista, sí, y estaba del lado nuestro. Por eso digo, de ese lado. En fin, del lado nuestro se hacían también los cálculos. Entró a trabajar un ingeniero español, Carlos García Gómez, que había hecho estos conoides que están en el auditorio de aquí de ciencias, unas bóvedas, no, el de químicas, el que están en el auditorio de ciencias, pegado a la torre de ciencias. El ingeniero García Gómez entró ahí cuando ya había calculado eso. También Luis Tapia, como también había estudiado matemáticas, entró allí a ayudar en algo, pero casi
pues no hacía nada. y Manuel Elías, y luego otro ingeniero muy bueno, el ingeniero, el Bibi, que le llamábamos, era el ingeniero que nos introdujo en el análisis vectorial, ¿no? Él empezó a usar el análisis vectorial como herramienta para el cálculo de los cascarones y para facilitar toda la geometría del encontrar los ejes de los paraboloides. Y este ingeniero que creo que ahora está muy enfermo, también lo debíamos de haber invitado, pero creo que no hubiera podido venir. Y había otra serie de ingenieros. En todo caso, tú eras un 0 a la izquierda. Y lo corrieron. Permítame continuar. Este ingeniero estuvo, nos pasó todo el cálculo, el análisis vectorial, y eso facilitó mucho los programas de cálculo de los esfuerzos de los paraboloides. Yo creo que al final Candela encontró su camino hacia la arquitectura. Yo creo que él había llegado ya al límite de su... Yo creo que le hartó el cálculo a últimas fechas. Dijo, bueno, con el Palacio de los Deportes empiezo a ser ya un arquitecto completo, y claro, también empezó a construir muchas otras cosas, este otro Palacio de los Deportes en Kuwait, ya cuando estaba solo, yo le estuve ayudando, y ya la última vez que yo lo vi, en 78, cuando fuimos a Grecia, yo creo que estaba ya harto del cálculo. No obstante, llevaba una Texas Instrument en el bolsillo y estaba todos los días haciendo cálculos, porque tenía, yo creo que una disposición especial a estar con la calculadora en la mano, ¿verdad? Pero ya no se dedicaba al cálculo. Ya lo que quería hacer era pues colaborar ya como asesor, como lo que vino a hacer ya después de que se fue de México, ¿verdad? Era prácticamente un asesor. A ver. A ver. Yo quería comentar alguna cosa en este plano así de lo anecdótico, porque Manuel Elías, que como dice es un excelente calculista y viene por la tarde, nos contaba cómo llevaba la contabilidad mi tía, y tenía 2 clavos en la mesa en su respirador. En este clavo iban todas las notas que no se habían pagado y en este clavo las que ya se habían pagado. Y así llevaba rigurosamente con los 2 clavos toda la contabilidad de esa, pero apuntaba hasta el último centavo de lo que entraba y lo que salía. Con métodos a veces muy rudimentarios, pero con una clara idea, tanto ella como mi padre, como el tío, de cada uno la función que tenía que cumplir. Entonces, en ese sentido era muy eficiente, aunque con un procedimiento muy artesanal en el sentido de que todos estaban involucrados en todo y de que seguían el proceso desde la concepción hasta que se realizaba y tenían una idea muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, papá siempre decía, y también nos contaba el otro día Elías, es que te llegan de un montón de arquitectos un dibujito que hicieron en un café sentados en una servilleta, constrúyame esto. Y entonces, como dice Juan Antonio, bueno, pues hay cosas que se pueden construir y hay otras cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, no es solo el dibujar una cosa, el concebir que se pueden poner de una cierta manera, sino realmente cómo lo construyes y cómo llega a ser bella la construcción. Entonces, trabajaban por la mañana, bueno, mi padre nos llevaba al colegio, se iba a trabajar, nos recogían,
se iba a comer a la casa, luego se iba al Sorrento a hablar con los amigos de política, a discutir, para no perder el más mínimo momento, el estilo español de pelearse todos los días, y luego ya se iba a trabajar otra vez y volvía por la noche como a las 8. Pero todos los días. Y él respondió que no, que en realidad le dijo, mire usted, después, si usted calcula el mismo paraboloide 50 veces, pues caray, el número 51 se lo sabe casi de memoria. Entonces él dijo que había hecho no sé qué cantidad de obras, pues casi a ojo, ¿no? O sea, él decía, el armado así y así, y se acabó, ¿no? Sin planos y sin cálculo. Y que el margen de error, lo mencionó, dice, mi margen de error era 0. Hay una... esto que comentabas de la parte administrativa, ¿no? O sea, yo a Dino le lanzaba como una hipótesis de los puntitos rojos famosos, y sabiendo ahora, como cuenta ella, que era un tema, digamos, una labor administrativa, a mí me da la sensación de que no puede haber contradicción como con ese orden aparentemente tan exquisito con los puntos rojos. O sea, no debe ser un orden de construcción de los edificios. Yo creo que es más bien una cuestión monetaria, de pagos. Punto rojo es muy claro lo que quiere decir. Con Félix Candela, ¿no? La biblioteca de Mies van der Rohe está extraordinariamente bien catalogada, y una de las cosas verdaderamente sorprendentes, hay un estudio, yo lo he podido ver, en uno de los libros, o el conjunto de libros más manoseado, más anotado y más leído por Mies van der Rohe, eran las obras completas de Ortega y Gasset. Una cosa sorprendente, ¿no? Y Mies van der Rohe tenía las obras completas de Ortega y Gasset en su primera edición y están sobadísimas, archileídas, destrozadas, que es algo como muy cercano a la figura de Félix, ¿no? O sea, ¿qué fue de la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Porque la biblioteca da muchas pistas de sus intereses, de sus notas, sobre todo los libros sobaos y los libros que están impecables, ¿no? ¿Qué fue de la biblioteca? ¿Quién lo sabe? Y aquí dejó en México, entiendo que también dejaría, ¿no? Con su marcha. No, se lo llevó todo. Era amplia la biblioteca. El tema de las bibliotecas es un tema que a mí me interesa especialmente. Hace poco he podido también ver toda la biblioteca reunida de Fisac, de Miguel Fisac, que fue un arquitecto importante de la ingeniería estructural, y es que da una cantidad de pistas tremenda, las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, esta anécdota de Ortega es muy llamativa y no se conoce, ¿no? No se conoce, como tampoco se conoce quizá que Frank Lloyd Wright calculó muchas de las piezas que Torroja calculó muchas de las piezas de Wright. Torroja calculó la lámina plegada de la bajada de la marquesina de la Casa de la Cascada. Torroja dibujó las isostáticas a ojo en un papel que le entregó a Wright de los hongos de la Johnson, y todo eso está metido en los libros y las bibliotecas, ¿no? A veces hay pistas que son muy importantes. Pero, por ejemplo, leía muchísima ciencia, Bertrand Russell, Feynman, o sea, leía mucho de ciencias, de ciencia dura, o sea, de física y de todo eso. Y, por supuesto, los filósofos españoles, Ortega y Gasset, por supuesto, era de lectura de cabecera, y Unamuno también. Entonces, literatura también inglesa. Bueno. Arquitecto Tonda, respecto a la pregunta de que si los últimos cascarones, los Candela ya no los calculaba, ¿usted quiere comentar algo? Yo creo que cascarones de la complejidad de la iglesia de Santa Mónica, por ejemplo, pues no hacía falta calcularlos como cascarones, sino eran ya unos arcos. había más bien que revisarlos como arcos, porque son todos esos arcos que concurren en una columna, y además una estructura tan compleja como es la planta del paraboloide, que es un manto que acaba en recto, pero que tiene, la planta es triangular, entonces tiene dos bordes curvos. Yo creo que ese cascarón era imposible de calcular, pero como llevaba esa cantidad de arcos ahí, pues más bien había que calcular los arcos, porque los cascarones ahí tenían un efecto totalmente secundario, ¿verdad? Entonces, sí, yo estuve ahí de residente en esa obra, pero sí se hicieron unos planos bastante bien hechos. El gran dibujante, que era
Fuentes, Francisco Fuentes Verdejo, era un tipo increíble que dibujaba los planos. Toda la parte, como preguntaba Dino, toda la parte de dibujo estaba del lado de Félix Candela, ¿no? Ahí estaban los dibujantes, ahí estaba lo que se preguntaba ayer del Estadio Azteca. Había un par de arquitectos, Laguet, un compañero mío, un francés, y otro arquitecto francés, estaban dedicados al Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca, allí se dibujó completo, pues, como en el año 61. Yo no sé por qué después. El mismo proyecto con otra techumbre lo hizo Pedro Ramírez Vázquez, ¿verdad? No sé qué pasó ahí, porque yo no entiendo cómo está esto de cómo se conseguían las obras y ya iban a parar. Pero sí, entonces había casos de cascarones pues que simplemente no hacía falta calcularlos, ¿no? Ajá. Aprovechando la presencia de Tonda y de otros arquitectos, y en la misma línea la pregunta de Dino, yo quisiera saber qué grado de participación tenían en los proyectos que Félix Candela tenía en general en Latinoamérica, y dentro de esa estructura de Cubiertas Ala, la relación con las numerosas empresas Cubiertas Ala que se crearon en toda Latinoamérica y en otros países, como Cubiertas Alas de Venezuela, etcétera. Es decir, ¿ustedes tenían conciencia de esa relación y participación, o quedaba, digamos, en aquellos profesionales que en cada país dirigían esta serie de Cubiertas Alas? Y la profesora quiere hacer otra pregunta también en el tema internacional. Sí, relacionado con Grecia, ¿cuál fue la intervención? ¿Se hizo algo en Grecia o simplemente era consultoría? Bueno, contesto. Henry Vicente eres tú, ¿verdad? Sí. El venezolano. Sí. Bueno, había Cubiertas Ala de Occidente, que la llevaba un ingeniero en Guadalajara, Cubiertas Ala del Norte, que la llevaba también una serie de ingenieros en García Narro, y no me acuerdo del nombre del ingeniero que estaba en Occidente, pero no hizo gran cosa. Y luego el arquitecto Shelley, muy conocido aquí en la escuela, es el que estaba en Venezuela. ¿Lo has mencionado tú, al arquitecto Shelley? Ese era un arquitecto muy dedicado, y casi los proyectos los llevaba casi elaborados a Venezuela, porque él se fue allí a Venezuela. Pero, y tú me decías que qué participación... ¿Tenían ustedes desde aquí en esos proyectos de las distintas... Pues los elaborábamos algunas veces los teníamos que elaborar aquí, porque pues allí no los podrían calcular y mandar los planos hechos, como a Guatemala y otras series. Allí era el núcleo donde se hacían todos los proyectos y los cálculos. No sé... Y respecto a Grecia, allí fue, una vez me llamó en 79, en 78 Félix, para ver si quería yo estar contratado un año allí con él y con Idea Center. Allí lo que se trabajó durante 6 meses fue el Ministerio de Información de los Árabes, a través de un arquitecto árabe que se llamaba Ziyad Zaidan, que era uno de los 25 hijos del sultán de Arabia. Entonces había puesto su oficina en Grecia, y allí nos reunimos un staff que juntaron de Estados Unidos, hasta había un pakistaní allí y una serie de griegos, y se formó una oficina gigantesca. Y allí se trabajó el Ministerio de Información, que resultó un edificio de estos que es más estrecho abajo, y que se iba escalonando hacia arriba, con unos contrafuertes hacia los lados. Se llegó a un proyecto, y cuando se tenía ya el anteproyecto listo, Ziyad, el mero jefe árabe, nos llevó a Jeddah, porque quería que proyectáramos una ciudad industrial, Yambú. Entonces nos puso a hacer urbanismo, de lo cual no teníamos ni la menor idea.
los arquitectos. Y yo desde que llegué allí a Grecia, yo jamás hice un número, yo no hacía nada más que bosquejos con árabes en una fuente y perspectivas por acá y por ahí. Ya no se hacía ningún cálculo ni se hacía nada, ¿no? Entonces, ya cuando nos pasamos con unos franceses a París para hacer la ciudad de Yambú, allí la cosa resultó todavía más complicada y más desesperante, porque allí ya no sabías quién era el jefe, quién decía, quién mandaba. Y yo ya me cansé y en aquel entonces me enfadé con Candela y ya no quise seguir adelante. Claro, luego yo me disculpé con él porque pues él no tenía la culpa, ¿no? Del desastre que era la oficina. Y claro, yo al año me regresé cuando cumplí mi contrato. Porque esa ciudad de Yambú pues no la veías aparecer por ninguna parte. Y además, ni yo era urbanista, ni Candela era urbanista, no sé. Ahí no, era un relajo, ¿verdad? Eso es lo que hicimos allí en Grecia. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Buena tarde.